Muy buenos días. Esta es una de las iglesias. Los niños bajan con cuidado las escalas, que ya están los maestros listos para pulirlos. Dos niños dijimos, allá se paró alguien que tiene demasiada edad. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí bien? Bueno, yo a Jaime casi no lo podía escuchar o no sé si era una actitud del corazón, quizás, pero lo escuchaba mal. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra. Padre, queremos agradecerte porque nos has regalado este precioso día, Señor. Pudimos despertarnos, mover nuestras manos, nuestros pies, pudimos salir y llegar a tu casa, Señor. Te pido para que no sea esto un simple ritual, sino en el cual podamos abrir nuestro corazón, Señor, para que tu palabra venga a operar en nosotros, como esa palabra poderosa que es, Señor. En mi debilidad, Señor, te pido que tú me uses para bendecir este tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba recién un poquito mientras se hablaba de la grandeza del Señor, Él nos sostiene. Te voy a contar algo cuando me convierto a Jesús. Era la fecha 23 de abril del año 2016. Llegué a escuchar el mensaje por casualidad, diría yo, porque me fui a buscar un amigo para festejar su cumpleaños. Y iba a haber todo tipo de cosas ilegales para consumir. Pero mientras lo esperaba, en su casa tenían un salón donde hacían reuniones. Si bien él no era parte de la reunión, no era parte de la familia de Cristo, él vivía ahí. Entonces, escuché el mensaje y yo pensé, oiga, ¿será que yo tengo oportunidad? Y lo que el enemigo siempre nos va a decir es que vos estás acabado o acabada, que para ti no hay esperanza, no hay posibilidades de transformación. Pero yo dije, Señor, ayúdame, yo quisiera cambiar mi vida. Bueno, ese día tomo la decisión por empezar a vivir una nueva vida, me alejo un poco del círculo que tenía, me alejo un poco, no demasiado, comienzo a asistir a la iglesia, comienzo a escuchar la palabra del Señor, comienzo a ver un cambio en mí mismo, con muchas luchas, con muchas batallas, con muchas tentaciones, pero el Señor me sostenía, me sostenía. Pasado unos 3 meses más o menos de aquel momento, decido ir a visitar a un amigo que sabía consumir conmigo. Llego a la casa de este muchacho, compartimos todo el día y a la tarde él me dice, Enzo, vamos. Bueno, y salimos. Cuando salimos, ya arriba del carro, le digo, ¿a dónde vamos? Y me dice, vos sabés a dónde vamos. Y yo dije, ay, no me diga que vamos a la villa. Sí, me dijo, voy a comprar un poco de eso que nos gusta. Llegamos al lugar, él me dice, bájate, le dije, no, yo me quedo acá. Él se fue, compró, vino con 3 bolsas y me dijo, Enzo, ¿cuál es la mejor? Vos que tenés más experiencia en esto. Y yo, como fue un acto de inocencia, puse mi mano, me echaron la coca y las probé. Eso fue todo lo que hice. Y caí. Llegué a mi casa, me acosté a dormir, no oré, porque me quería esconder de Dios. Al otro día me despierto a la madrugada para salir al negocio y no tenía las agallas para orar porque sabía lo que había hecho el día anterior. Igual dije, con esto me va a torturar el enemigo. Ese es su trabajo, hacer que caigas para luego torturarte y destruirte ahí, que no te levantes. Y yo, contra voluntad humana, sin creer demasiado en el perdón de Dios, volví y me arrodillé y le dije, Señor, perdóname, ayúdame, levántame de aquí. Desde aquel momento que hice esa oración, ya han pasado casi 9 años hasta el día de hoy y no he vuelto a consumir nunca más. Él me sostendrá. No sé cuál es el momento que estás atravesando, pero a veces pensás que no
te podés mantener de pie. La fortaleza, decía James, no está en ti. Tú no puedes mantenerte en pie. Él nos va a sostener. Quiero que hoy miremos la vida de un rey que comenzó fantástico. Comenzó haciendo cosas que ningún otro había hecho. Pero la película no tiene el final feliz que todos quisiéramos. Cuando vos ves una película, quizás todas las películas terminan de la misma forma. El bueno mata al malo y se queda con la chica linda. Después que explota la bomba, ¿viste? Sale todo ensangrentado. Él llega, abraza a la chica, le da un beso, así todo sucio como está. Siempre pintan los finales felices. Y nosotros cuando vemos decimos, sí, bien hecho, que el malo se murió. Pero Dios cuando cuenta la historia de los que viven para Él, la cuenta tal cual es. Él no está interesado en contarte un final feliz. Él te va a mostrar la vida tal cual es, qué es lo que hicieron y no cambia lo que sucede. Pero Él quiere cambiarte a ti. Y esto que nos deja escrito en la Escritura es para que nosotros podamos ver a dónde estamos caminando, cómo estamos parados. Vamos ubicándonos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver la vida de el rey Usías. A mí me gustan mucho porque las historias, estas de la Biblia, son hasta evangelísticas. La idea ahora no es evangelizarte, pero las historias muestran personas mortales, sencillas, comunes, haciendo cosas extraordinarias, pero de la mano de Dios. Me acuerdo cuando mi esposa eh, comienza a escuchar las historias, yo le contaba la historia del rey, que el rey David, que el rey Saúl, le contaba la historia de Samuel, le contaba historias, historias, historias. Y todo eso va adoptando fe. Uno escucha la palabra de Dios y me va dando fe. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Por eso digo, qué importante que es siempre estar conectados con la palabra. Y cuando no tenés la palabra para leerla escrita, la tenés en tu cabeza y la podés meditar y ella te va a sostener y te va a llevar. Dijo el salmista que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Viste cuando vos necesitas algo? Porque algunos dicen, oye, ¿cómo se guarda la palabra? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hace frío, necesito medias. ¿A dónde voy? Al cajón de las medias. Saco la media y me las coloco. Y el frío se pasa. Guardadas las cosas. Cuando yo guardo la palabra de Dios, sé dónde está la palabra que yo necesito para que me abrigue, por decirlo de alguna forma. Entonces leamos la historia y vamos a desmenuzarla todos juntos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho
altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel el escriba y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes, esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usía preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando, aquí se viene el final que no es el feliz, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azaría y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente. Ahí sí ya salió. Increíble. Salió de aquel lugar y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¡Qué increíble! Una persona que es escogida a los 16 años y cómo comienza su reinado. Y en verdad los comienzos son buenos cuando se inicia bien, fantástico. En una carrera salen todos y el que arranca primero es el que gana. Muchas veces no. Queda hasta último a veces porque se comió toda la energía en los primeros metros y el de atrás pasó como una flecha. Pasa. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: de la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en Él, para que Él nos sostenga. ¿Es importante comenzar bien? Claro que sí. No digo que no. Si usted comenzó bien, usted va a caer. No, es importante. Pero lo que yo tengo que saber es que arranco con fe, continúo con fe y sigo con fe. Siempre debo permanecer en la fe. Él arranca de una forma espectacular. Mira todo lo que hace. Entonces el pueblo de Judá y se lo tomó a él. De 16 años era. Yo a los 16 años andaba haciendo mandados. Hasta el día de hoy. Sigo haciendo mandados. Me casé, sí, señor. Entonces, este muchacho a los 16 años no tendría mucha sabiduría. Un adolescente estaba gobernando a una nación.
Y Dios dice que lo comienza a bendecir. Pero ¿dónde estaba la fortaleza? ¿Por qué el detalle de que él se vuelve tan poderoso? Alguien le tuvo que haber ayudado. Hoy vemos a lo largo y ancho de este mundo países destruidos. ¿Por qué? Porque otros fueron a destruirlos también y vemos países que están bien porque fueron ayudados por otros. Pero en el caso de Usía fue altamente ayudado, fue muy beneficiado porque él estaba haciendo algo que a Dios le agrada. Miremos el verso 2. Usías comienza a edificar Elot, la restituye a Judá después de que el rey Amasías durmió con su padre. Amasías, el papá de él, fue un hombre que dice la escritura, en el capítulo anterior se lo puede ver, que él hizo las cosas bien, pero no de perfecto corazón. O sea que Dios está interesado no solamente en que yo haga, que es bueno el hacer. Y ustedes me pueden ver a mí, quizás me decían, ay, ¿cómo hace? Mirá, va, viene. Pero Dios no mira solamente eso. Dios ve cuál es el corazón de las cosas y por qué lo haces. ¿Viste cuando vos querés humillar a alguien? Dice, ay, no tengo qué comer. ¿Cuánto necesitas? Mirás por encima del hombro y parece que estás haciendo una caridad. Pero en verdad lo que le querés mostrar es que Él está por debajo tuyo. La actitud del corazón, Dios apunta a eso. No es solamente lo que yo hago, es con qué corazón lo hago. Anoche les mostraba al joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero estar contigo. Vende lo que tiene, le dijo el Señor. Upa, entonces ¿está mal ser rico? No. ¿Está mal tener un carro 0 kilómetros? No. Lo malo es que en tu carro no se puede subir un hermano que no tiene cómo llegar a su casa. Eso sí es malo. Porque te va a ensuciar el tapizado, porque te lo va a embarrar, porque está lloviendo, él vive en calle de tierra. Y ahí está el problema. El Señor no tiene problema en que vos tengas. El problema es que vos no metas tu corazón allí. Y el papá de él, Amasías, él hizo las cosas bien, pero no de perfecto corazón. Está ahí en el capítulo anterior, capítulo 25, si querés, leámoslo, versículo 2. Capítulo 25, verso 2 dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Dios está muy interesado en el corazón. A veces pensamos que solamente por hacer, y no, el hacer no lo es todo. El Señor siempre va a apuntar hacia el corazón para que puedas hacer las cosas de la mejor manera. Quizás te acercas a un ministerio no porque estés interesado en el ministerio, sino por alguien que está en el ministerio. Dios cómo ve, ay, parece que sirve, ¿viste? Qué lindo. ¿Cuántas personas van a la iglesia a buscar esposo, esposa? Porque ahí están las personas buenas. Hay una muchacha que estudia y alguien le dijo, vos necesitas una esposa como ella, porque ella no sale, no toma, mira, es muy correcta, es cristiana, vos tendrías que ir a la iglesia a buscar esto. Y después, obviamente, seguir con tu vida normal, pero mientras tanto vas a la iglesia a buscar a alguien bueno. No, no funciona así. La idea de Dios es que yo ponga el corazón y apunte hacia Él. Entonces en el verso 3 vemos que dice otra vez, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó. Este fue un muy buen rey. Estuvo entre los 5 mejores reyes de Israel. Oiga, entre los 5 mejores reyes. Con esa edad comienza él a escuchar la palabra de Dios. Comienza a tener a alguien que lo acompaña. Miren, verso 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo las cosas bien. El padre hizo las cosas bien, pero no de perfecto corazón. Las hacía porque había que hacerlas, porque le gustaba quizás la apariencia. Hay personas que pueden hacer cosas que tienen apariencia de piedad. Cuando llega el siglo primero y llega ¿cómo se llama el muchacho este que manda a aprender? Nerón prende fuego a Roma y luego él se pone como el salvador, como el libertador. Dice, venga, yo quiero ayudar a todos los que tuvieron pérdida, pero primero le prendió fuego. Y entonces la gente que veía decía, che, como rara la actitud de él, porque él no quiere a los judíos
y le echa, ahora los judíos son los que quemaron este lugar y él quiere ayudar, pero él no quería ayudar, él quería que su nombre sea exaltado, quería quedar como el reconstructor de Roma, no quería ayudar a nadie, sino quería que su nombre pase para arriba. Y eso es la importancia de la actitud del corazón. Pero mirá, verso 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendidos en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. O sea que él tenía alguien al lado, tenía un varón de Dios que lo fortalecía. Es muy importante con quién te juntas, con quién pasas tu tiempo. ¿Te son de bendición? ¿Son más espirituales que vos? ¿Son más carnales? Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Más, un poquito más de la mitad. Hola, hola, sonido. Gracias. Entonces, tenía a alguien que lo estaba ayudando a buscar al Señor, a acercarse al servicio, venía acompañado, vamos a compartir el Evangelio, no sé cómo hablarle, pero entre los dos ahí miramos qué hacemos, invitemos a alguien a tomar un helado, en Argentina vamos a tomar un mate, le compartamos la palabra, algo. Y tenés a alguien y ese alguien te comienza a fortalecer y a apalancar y vos estás bien. Se ve en un matrimonio también, cuando a veces la mujer es más espiritual que el hombre, a veces el hombre es más espiritual que la mujer. Y cuando muere uno de los dos, el otro no viene a la iglesia. ¿Qué pasó? Estaba viviendo con fe ajena, estaba viviendo con fe prestada. Es importante que yo pueda tener una relación con Dios. No está mal que alguien me acompañe, no. No está mal que alguien me fortalezca, no está mal que alguien me comparta, no está mal. Lo importante es que yo a eso le dé la prioridad para yo también ir creciendo. Tengo que aprender a comer, a alimentarme solo. No tengo que estar todo el tiempo comiendo la comida picadita que me va a dar otro. Él, mientras estuvo con Zacarías, él había crecido y había prosperado. Le había hecho mucho bien estar con alguien que buscaba a Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos una persona que conoce a Dios y nos ayuda, es como tener la escritura. Quiero que miremos un versículo en segunda de Crónicas también, capítulo 34, versículo 18, para ver cuál es el poder de la palabra que puede venir a mi oído, como se la diría a Zacarías, a Usía, cómo lo fortalecía, lo animaba, lo levantaba, pero miremos cuando Josías encuentra el libro de la ley y qué poder tiene la palabra de Dios. Vamos a hacer ahí un paréntesis un poquito a la historia, pero vamos a mirar qué efecto es el que debe tener la palabra de Dios. Porque a veces leo la Biblia, sé lo que tengo que hacer, pero no tiene un poder transformador para mí. No lo tiene, simplemente lo leo y ya. La idea de la palabra de Dios es venir a habitar en mí, a cambiar lo que yo tengo mal. Muchas veces nosotros, al no encontrarnos con la escritura, hacemos cosas que sabemos que están mal, pero no encontramos el versículo porque no leemos la Biblia. Queremos que Dios nos hable y cuando nos habla, ¿qué hacemos? Seguimos actuando de la misma manera. Pero a mí me asombra mucho la decisión, la actitud que tiene Josías ante este libro de la ley que fue hallado. Y su corazón va a ser transformado. Capítulo 34, seguimos en segundo libro de Crónicas, y el versículo 18. Dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciéndole, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciéndole, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel, por Judá, acerca de la palabra del libro que se ha hallado.
¿Qué sería que le leyeron? Delante tuyo pongo el camino del bien y del mal, escoge el bien para que te vaya bien, escoge el mal, habrá leído que no se debía hacer ídolos, que no debían adorar, y él rasga sus vestiduras, se humilla, se postra delante de Dios, entiende que lo que está leyendo es la palabra de Dios y que es una orden directa para él como rey y que el pueblo tiene que obedecer. Y él lee y pone a todos y manda a preguntar y dice, anda, pregúntale a alguien que entienda acerca de esto. Y así es como ellos van, se encuentran con la profetisa Hulda, le preguntan y Dios estaba dispuesto a exterminarlo. ¿Por qué? Porque su palabra no estaba siendo cumplida. Cuando vos venís a Cristo llegás porque el Señor te habla con su palabra. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces yo decido ir a Cristo. Comienzo ahora, Señor, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cuál es la vida que tengo que llevar? Yo en el pasado, antes de Cristo, todo lo que tenía era robado. Todo estaba mal. Ahora, cuando me convierto y comienzo a leer y veo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4 cómo debe ser la nueva vida. Y yo empiezo a encontrarme con un montón de conflictos. Me pasa lo mismo que le pasa al rey Josías. Tengo que cambiar, estamos haciendo mal. Vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, versículo 17, que es la nueva vida en Cristo. Yo solamente la encuentro en la Escritura. Te voy a contar algo que me pasó hace poquito, en el que uno tiene la disputa con que, oiga, el Señor me bendijo con esto o tengo que devolver esto. Me fui a hacerle unos cambios al carro, unas cositas que tenía que hacerle y luego salí y me fui al lugar donde cambian el aceite. Cambié aceite, filtro. Cuando salgo, me fui y a las 2 cuadras, pum, un pensamiento. Oiga, yo pagué y ya estaba afuera. Y era una aceitera que no me conocen la primera vez que iba y ya estaba afuera. Y digo, oiga, ¿será de Dios esto? ¿Usted qué cree? Me fui así, me fui mal, tenía una cita, entonces me fui. Llegué a mi casa, le dije a mi esposa, amor, le digo, ¿sabes qué? Me parece que no pagué el aceite. Pasó un día, dos y por H, por B no llegaba, hasta que me fui al lugar, llegué y le digo a los muchachos, che, le digo, ¿el dueño quién es? Está ocupado. ¿Para qué lo necesita? No, le digo, quiero hablar con él. No, decime a mí que yo soy el encargado. No, digo, lo espero a él, lo espero. Se desocupó, vino, me atendió. ¿Cómo te va? Le digo, che, le digo, mira que me pasó hace como 10 días, vine a cambiar el aceite y no sé si no me cobraron, me parece. Y el tipo me mira como, este está loco. ¿Y vos viniste a pagar el aceite? Me dice, sí. El tipo se asombra. Ahora, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque tengo una relación con Dios. Y su ley me indica que yo tengo que ser correcto. No puedo andar por el mundo, aunque yo ahí no estaba como un deudor. Y yo me quedé con la duda y le dije al Señor, mira, hagamos una cosa. ¿Cuánto vale el aceite sin tu mano de obra? Me dijo tanto. Le digo, te voy a pagar el aceite, no te pago la mano de obra. Porque si te lo pagué, yo no pierdo tanto. Y si no te lo pagué, vos no perdés el aceite. Y me dijo, está bien. Le pagué el aceite y me fui tranquilo con mi conciencia y con mi comunión con Dios. Porque es muy importante que la escritura tratemos de vivirla. ¿Ahora qué? Ahora por esto yo no peco. Claro que sí. Me equivoco. Me enojo. El rey Usía, más adelante lo vamos a ver, ese enojo que se pegó. Pasan cosas en nuestra vida. Pero lo importante es que nosotros podamos tener la capacidad, por medio del Espíritu Santo, que viene a golpearte y a decirte, te tenés que arrepentir, no podés seguir así. Entonces el apóstol Pablo aquí, capítulo 4, en Efesios estamos, verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol contra vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí está el conflicto que yo tenía. El que hurtaba, no hurte más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dije. Y ahora el Señor me dice, ahora tiene que trabajar. Ay, no, eso me quedaba muy duro. Haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oiga, antes me llegaba todo fácil. Ahora tengo que trabajar y encima tengo que compartir con el que no tiene. Oiga, es un cambio muy duro. Este es el mandamiento de Dios. Para eso tengo la escritura, para yo ir transformando y dejar de ser aquel viejo hombre que estaba viciado con toda la maldad. Entonces, dice el Señor, aún a mi boca le va a dar mandamiento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Y es tan fácil, ¿no? Yo venía con una boca contaminadísima. Es más, me acuerdo un día estábamos reunidos unos cristianos y yo largué una palabra y todos me miraron. Uy, me dijeron, ¿esa palabrota? Fíjese, es mala, sí. Perdón, le digo, para mí era tan habitual que no le veía la maldad. Y el Señor me dice, no salgan palabras corrompidas de vuestras bocas, no sean deudores, no sean flojos, no sean perezosos, no busquen carpeta médica para ver por qué faltan al trabajo, sean correctos, sean honestos. Y la palabra de Dios viene para que yo pueda cambiar. El rey Usías tenía a alguien al lado que le estaba haciendo de voz de Dios. Mientras él estuvo, dice que él fue ayudado y creció hasta hacerse poderoso. El Señor tiene su palabra y esa palabra tiene que venir a tu vida para hacerte cambiar los hábitos. Yo hago negocios, compro, vendo autitos y a veces no me gusta hacer negocio con los hermanos. Por H, por B, por temor a hacerle un daño, por temor a que él vea que ese carro lo podía comprar más barato y pensó que lo estafé. Entonces, a veces el Señor nos pide que tengamos sabiduría también para hacer las cosas, siempre es cuidando al que está al lado. Qué triste cuando a veces no podés ver a alguien porque lo sacaste del agua en un momento de apuro y después se terminó yendo de la iglesia para no pagarte una deuda y en ese momento van y hablan al pastor. Pero a la hora que se hizo el préstamo no lo llamaron al pastor para ver en qué condiciones iba a ser el préstamo, por qué se iba a prestar. El Señor dice, a nadie debáis nada. Yo volví a pagar el aceite y tengo paz en mi corazón. El rey, verso 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Él buscó a Dios mientras Zacarías estuvo con vida. Para este tiempo ya Zacarías tenía más de 10 años muerto. O sea que 10 años sin contacto con Dios. 10 años sin orar. 10 años sin estudiar. 10 años sin hacer las cosas que son de Dios. Estaba solamente reinando. Salió, peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. Dios le dio ayuda porque le estaba buscando. El acercarse a Dios es muy bueno. Dios empieza a manejar tus finanzas, Dios empieza a manejar tu vida, Dios empieza a manejar tu salud. Oiga, Dios tiene que ver con todo. Ahora, cuando llega el momento del dolor, cuando llega el momento que uno atraviesa y no sabe por qué está pasando esta prueba, el Señor guarda silencio. Señor, ¿por qué te callás? Y eso es tan habitual como en un colegio, en una primaria, en un secundario, en una universidad. Cuando estás en la prueba, el profesor está callado. Mientras no estás en la prueba, le podés preguntar y decir lo que quieras. Pero a la hora de la prueba tenés que tomar aquello que ya has aprendido para ponerlo sobre la mesa. Oiga, es increíble, el Señor le ayudó. Dieron los amonitas, los enemigos que habían sido vencidos, trajeron regalos. Era un hombre muy popular. Se hizo fuertemente poderoso. Mirá, él edificó en el versículo 9, Usías torres en Jerusalén junto a las puertas del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, él las fortificó, puso a su país bajo protección. Un hombre que busca a Dios siempre va a estar cerca de esto.
En el 10 edificó torres en el desierto, abrió, consiguió agua, venga, vamos a hacer aquí un plantado. Toda la nación estaba fantástica, todos estaban bien. Él estaba buscando a Dios, estaba cerca de Dios y dale para arriba. Pero en el 10 edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas. Él no era un hombre perezoso, estaba haciendo cosas. En el 12 todo el número de los jefes que tenía estaban todo organizado. Qué lindo cuando vos tenés al lado personas que te ayudan para poder salir a hacer lo que querés hacer. Ayer nos asombramos con mi esposa porque veíamos la coordinación, la organización, y es verdad, el que llega a la cena llega, come y se va. Pero atrás, toda la preparación que hay, eso es buenísimo. Es muy bueno cuando el rey tiene personas que le ayudan. En este caso, qué bueno cuando el anciano tiene personas al lado que le ayudan, es algo muy lindo. Todo esto los permite que el Señor sea así. En el 13 tenía, bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmo, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. No tenía temor a invertir para que pudieran estar a salvo. ¡Qué bueno! Esas ¿cómo se llaman? Eso, eso, prepararon y estaban listos para defender. Oiga, qué bueno. La verdad que el tipo le puso mente, le puso cuidado, prestó atención y Dios, en todo lo que él hacía, Dios lo prospera. Cuando vos querés ser prosperado, tenés que empezar a hacer algo. Porque si no haces nada, Dios, ¿cómo te va a bendecir? Dios bendice lo que vos haces. Dios no va a bendecir que estés acostado en la cama con el control, mirando Netflix y pidiéndole un trabajo. Desde ahí no vas a salir a trabajar. Por donde nosotros vivimos pasa mucha gente caminando, pidiendo, y a mí me gusta ofrecerles trabajo. Y todavía no he encontrado el primero que me diga sí, no. Es muy duro. La gente quiere la bendición, pero sin hacer nada. Vamos a saltar al verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Qué triste cuando tu éxito te aparta de Dios. Es muy triste que tu éxito, que tu logro, que tu poderío ahora te lleva y te aparta de Dios. Ya no quiero, ya no necesito tanto, ya estoy fuerte, estoy más bien fantástico. Y mira lo que hizo. Cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él hizo todo lo que quiso. Como rey, fantástico. Pero qué triste cuando no te alcanza con lo que Dios te da. Él también, venga, yo ya soy el rey, aquí no hay nadie como yo hice cosas que no hizo absolutamente nadie, pues no me falta sino entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio. Yo lo puedo hacer, soy de los mejores reyes, ve a esta gente como están todo fantástico, yo puedo hacerlo. No le alcanzaba con ser rey, ahora también quería ser sacerdote. Mi hermano, ¿cómo estás con el don que Dios te dio? ¿Lo estás utilizando o estás anhelando hacer otra cosa para la cual el Señor no te llamó? Mucha gente piensa que el ministerio es solamente esta parte. Y no. Para que todo esto funcione y suceda, tiene que haber quien abra la puerta, sencillamente. Si hay alguien que preparó el café, hay alguien que se encargó de limpiar, hay alguien que salió y llevó una invitación, no sabe predicar, pero pasó un folleto con una dirección y así llegan las personas. Qué bueno cuando vos estás conforme y contento con lo que el Señor te dio. ¿Se acuerdan de la historia de aquellos que le dieron las 5 monedas, las 3, los talentos, y al otro 1? Y el de 5 fue y las trabajó y las multiplicó, el de 3 igual, pero el de 1 no, yo la verdad que este don que tengo no me sirve, lo voy a esconder aquí, porque es muy poquito lo que a mí me dieron y a otro le dieron mucho. No, este hombre le pasó pareciera lo mismo, no estaba conforme con lo que Dios le permitió ser un rey en Israel. Ahora también quería ser sacerdote. ¿Y Dios qué dijo? Designó una familia.
para que ellos sean y sus descendientes, y él no venía de esa descendencia, no le correspondía. Mirá estos hombres valientes en el versículo 17, estamos en 26, segundo libro de la Crónica, capítulo 26, verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azaría y con él 80 sacerdotes, 80 más. Había que ser valiente para ponerse delante del rey y decirle, no, 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 lo que estás haciendo está mal. ¿Y quién lo dice? Y la palabra de Dios lo dice. Estos hombres tuvieron que armarse de valor. Porque si no eran valientes, su cabeza podía rodar tranquilamente. Pero ellos no tuvieron miedo, dijeron, venga, la palabra de Dios dice esto. Hay una familia que está para esto, hay que defender eso, porque es una ordenanza de Dios. Y ellos se pusieron delante. Dice que el quemar incienso no te corresponde a ti. Están los hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Y es aquí donde él explota. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y el enojo en un momento te saca y te hace perder cosas que podrías haber conseguido por mucho tiempo, cosas que te costaron un montón. Y un simple enojo te hace caer como coco. ¿Se acuerdan el enojo de Moisés? Háblale a la roca para que dé el agua. Ella va a dar el agua para que el pueblo pueda calmar su sed. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio su garrotazo. Se enojó porque el pueblo lo tenía cansado. Y luego no pudo entrar al lugar de la tierra prometida. La vio de lejos y hasta ahí llegó. Tiene dos finales igual la vida de Moisés. Después viene en la transfiguración y entra a la tierra prometida, pero en aquel entonces no. El enojo lo hizo perder la bendición de inmediato. Y cuando se enoja, se llena de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. Primero no quería salir. Vos imaginate, ¿no? ¿Cómo sería ese momento como una escena de película de terror? Arranca la lepra y se te comienza a caer la carne en la frente. Y entonces él ya sintió algo mal, se tocó y vio que le salió el cuero de la cara, de la frente y el desespero. Nosotros cuidamos mucho de esta cara, ¿no? Que le ponemos crema, la afeitamos, mejor dicho, que estiramos los hilos. Hacemos de todo, nos cuidamos la cara. Y cuando él ve esto, ya por su ira se comienza a caer y ahí sí dice que se apresura en salir. Ahora sí salgo ya que Dios me hirió. Ahora que Dios, ¿por qué me hace esto? Podría haber dicho tranquilamente, Señor, ¿por qué si yo soy un excelente rey? Todo lo que hice, mira cómo está el pueblo, todo tan fantástico, tan felices conmigo. ¿Por qué me haces esto si no hago más que servirte? ¿Qué estás haciendo ahí? Vos no sos llamado a ofrecer sacrificio. Te lo dijeron, te lo anunciaron, pero no, el terco quiere entrar y quiere estar y quiere hacer. No le alcanza con lo que Dios le dio. Me parece muy poco ser rey, hubiera dicho. Quiero también el sacerdocio. No, no, esa altivez tuya no será para gloria tuya. Verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azaría y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, en un hospital. Allá lo metieron con los demás leprosos, dejó su reino, tuvo que salir apresuradamente. Alguien que venía haciendo cosas fantásticas. Imagínate, quedó su nombre entre los 5 mejores reyes de Israel. Ahí quedó. Pero qué final tan trágico. Ahora apartado de sus hijos, apartado de su esposa, oiga, por una simple ira, por un simple enojo. ¿Cuántos hogares no se rompen por una simple ira, por un simple enojo?
Muchos hogares padecen estas situaciones. Hoy la intolerancia es algo increíble. Antes no era así. Pasaba algo y uno buscaba la forma de solucionar. Vi una noticia de aquí de Pereira, donde una muchachita adolescente se la pasaba en la cama con el celular, 24/7 aparentemente, y su mamá fue y le cambió la contraseña. Y no se la dio. Y le dio un ataque de ira. Y fue y mató a su mamá. Oiga, qué ataque de ira. Ahora tiene toda la vida para arrepentirse, tiene el internet y no tiene a su mamá. Este hombre entra a ofrecer algo que no le correspondía. No estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. Quería algo más. Ya se había vuelto un profesional él. Ya era profesional y a veces a los profesionales de la fe les pasa lo mismo. El año pasado, por el mes de febrero, marzo, un maestro, un teólogo, un doctor de la escritura, es descubierto viviendo en adulterio. Él 70 años, ella 18. Él enseñando, él predicando y viajando por el mundo. Cuando el papá de la muchacha se dio cuenta de que él estaba usando a su hija, le dijo, mira, ¿confesás o yo lo hago público? Entonces él fue y se arrepintió. ¿Podemos creer que se arrepintió o tenía miedo que lo echen al agua? Salió con la lepra en la frente. Se metió donde no debía. Hace poco, otro también, un maestro, un doctor, un teólogo. Ministerio, fechas de asistencia para predicaciones y congresos por varios años por delante. Fue descubierto también y luego se arrepintió. El Espíritu Santo te tiene que dar convicción de tus pecados. Te tiene que decir que estás haciendo mal y tenés que echar para atrás. El enemigo, ¿qué dice? Nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Pero luego con eso mismo te va a destruir. Y aquel maestro que se apartó, fue disciplinado, no aceptó la disciplina, se fue a otra iglesia, sigue enseñando, su familia cómo estará, su esposa, los que lo seguían, muchos se apartaron. No importa cuántos conozcas de Dios, nunca se conoce tanto como para dejar de pecar simplemente por el conocimiento. La amistad con Dios, la santidad con Él es lo que nos tiene que apartar. Ojalá que no te vuelvas un profesional de iglesia, de culto, un profesional evangelista, sino que te vuelvas alguien sencillo delante de Dios, siempre con la humildad para hacer lo que Él quiere que haga, no terminar como este rey que quiso hacer lo que Dios no le estaba pidiendo. El Señor nos ayude a vivir esta nueva vida en Cristo y a no comenzarla así, con pompas y platillos y con los ruidos más hermosos, sino que podamos vivirla día a día. Mi oración para ustedes es esta, que el Señor te permita vivir de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, que anden en Él. No se cansen de hacer el bien, no se cansen de servirle, no se cansen de usar el don y el talento que el Señor le dio. Él no les va a pedir otra cosa más que lo que Él les entregó. Alguien vino su Señor y le dijo, voy a dejar una tarea para ti. Afuera hay una gran roca que pesaría por ahí unas 20 toneladas y te voy a pedir que cada día salgas y empujes la roca con toda tu fuerza por 10 minutos. Y el hombre salió el primer día, empujó por 10 minutos la roca, la miró, seguía en el mismo lugar. Al otro día salió, volvió a empujar y la roca seguía en el mismo lugar. Y cuando vino el Señor, el que le dio la orden que empujara la roca, le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy mal. Yo no voy a empujar más la roca. ¿Por qué? Pero la roca no se movió. ¿Pero cuál fue la ordenanza? Empuja la roca, no que la muevas. Mientras vos empujas la roca, vos te vas a fortalecer. El Señor lo que te puso a hacer, hacelo. Si no ves el resultado, no importa, seguí haciéndolo. El Señor te dio algo para que hagas con tu vida, con tu don y con tu talento. No dejes de intentarlo. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Padre, queremos darte muchas gracias porque un día tú nos buscaste a nosotros, nos salvaste y luego nos pusiste para que hagamos cosas. Quizás estamos anhelando hacer aquello para lo cual tú nos llamaste, tú nos has llamado. Te pido, Señor, para que el poder del Espíritu Santo nos reavive y podamos volver al anhelo, Señor, de aquello de lo cual tú nos entregaste. Al que predicar, predicar, al que servir, servir, al que hacer misericordia, hacer misericordia, al que visitar, visitar, al que orar, orar. Señor, te pido para que tú nos ayudes, que podamos vivir contentos, agradecidos por lo que tú hiciste con nosotros y nosotros poder hacer también que el reino crezca, pero para tu gloria, que podamos ponerte a ti siempre en lo más alto, Señor. Te pido para que tu palabra nos ayude, que nos sostenga y te damos gracias porque tú nos sostienes aún hasta este momento, Señor, y pedimos que tú nos continúes acompañando. Aquellos que dudan, Señor, de los que no te conocen, que pueden estar aquí, que puedan tener, Señor, la disposición de aceptar esa invitación que tú a diario nos haces. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Señor, bendecimos este día y pedimos que tú seas también acompañándonos a nuestros hogares, Señor, el regreso a nuestras ciudades, que tú seas, Señor, llevándonos con bienes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero contar un testimonio antes que se vayan, casi me olvido. Anoche salimos de acá y una familia se fue para su casa en su vehículo y cuando por atrás vino otro vehículo y lo chocó. Los chocaron y ellos frenaron en el lugar, se bajaron y antes de mirar el vehículo, el que chocó no quería aportar para los daños, no quería aportar para los gastos y cuando se bajaron y miraron el vehículo de atrás, al que fue chocado no tenía absolutamente nada y el otro prácticamente estaba destruido. Y alguien dijo, oiga, qué carro tan fino. Y la persona que estaba allí, una hermana que está aquí acompañándonos hoy, le dijo, no, no es el carro fino, es el poder de Dios que nos libró de una tragedia. A Dios sea la gloria por su cuidado y por sostenernos. Dios les bendiga, mis hermanos.